La fonología 2 implica hablar de los fonemas suprasegmentales. ¿Qué cosas son los fonemas suprasegmentales? La definición. Se superponen a los fonemas segmentales y esos fonemas segmentales son las vocales y consonantes, cuales aparecen simultáneamente. En la lengua española se presentan dos fonemas suprasegmentales, el acento y el tono. Tenemos ya la definición de los fonemas suprasegmentales. Ahora, las clases. Tenemos el acento y el tono. El acento y el tono. Vamos a hablar de cada uno. ¿Qué cosa es el acento? Es un rasgo prosódico que da mayor intensidad a la sílaba en la palabra. En el español es de posición variable. ¿Qué significa eso? Que puede caer o recaer esa intensidad en la última sílaba o en la penúltima, también puede ser en la antepenúltima o antes de la antepenúltima sílaba. Por eso se dice que tiene posición variable. También se dice que el acento cumple función distintiva en algunas palabras. Función distintiva en algunas palabras. Acá tenemos unos ejemplos. Leemos capítulo, capítulo y capituló. El acento se mueve. Por ejemplo, tenemos el capítulo, la palabra esdrújula, que tiene un significado. Capítulo tiene otro significado y el acento está en la penúltima sílaba. Y capítulo, el acento está en la última sílaba y significa otra cosa. Entonces, la ubicación del acento hace que la palabra tenga diferente significado. De igual manera podríamos decir con la palabra presidio. Presidio y presidió. También se movió el acento. Ahí está la función distintiva o función fonológica. Luego, buque. Buque. Se mueve el acento. Entonces, el acento tiene función distintiva en algunas palabras, no en todas. Podríamos adicionar otros ejemplos. Por ejemplo, podríamos decir celebre, célebre y celebré. Cada palabra, por la ubicación del acento, tiene distinto significado. También podríamos decir, por ejemplo, médico, médico, medicó. El acento se ha movido y el significado es diferente de cada palabra. Entonces el acento tiene función distintiva en algunas palabras. Ahora tenemos la entonación y el tono. La entonación. ¿Qué es la entonación? ¿Y qué es el tono? El tono, podría decirse también tonema final. El tono. Es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de la cuerda vocales. Entonces, la frecuencia. Ahora, solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono. El tono cumple función distintiva a nivel de oración. A nivel de oración. Acá, por ejemplo, realizó la demanda de alimentos. Realizó. Ahí varía esa palabra. Pero también, cuando hablamos de la entonación, es el conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la oración. La inflexión final puede ser ascendente
horizontal o descendente. En algunos casos, cumple la función distintiva, en algunos casos. Acá, por ejemplo, realizó la demanda de alimentos. Es una oración afirmativa o enunciativa afirmativa. Y la otra es realizó la demanda de alimentos y es una oración interrogativa directa total. Esta es una oración que tiene una entonación ascendente. Pero las clases de entonación o tipos de entonación ya lo vamos a ver enseguida. La entonación ascendente. La entonación ascendente se encuentra en las oraciones interrogativas directas totales o absolutas. Por ejemplo, la sílaba es la unidad mínima de articulación. Alguien dirá sí o no. Sí o no. Entonces, las oraciones interrogativas directas totales o absolutas llevan entonación ascendente. La entonación descendente se presenta en las oraciones enunciativas, en las oraciones exclamativas, en las oraciones interrogativas pronominales. Vamos a ver, en la oración enunciativa, por ejemplo, la enunciativa puede ser afirmativa o negativa. Por ejemplo, la sílaba es la unidad mínima de articulación. Se está afirmando. Es una enunciativa afirmativa. Tiene entonación descendente. Ahora en reclamatives. Se puede dar también en forma directa o indirecta. Directa es cuando tiene o está el enunciado entre signos de admiración o exclamación. Por ejemplo, ¿qué talento tiene esa cantante? ¿Qué talento tiene esa cantante? Eso es una oración que tiene una entonación descendente. Esa es exclamativa. La indirecta, oración exclamativa indirecta. La indirecta. No te sorprendas cuánto quiero a mi mascota. ¿Cuánto? Esa palabra cuánto está exclamando. Ahora tenemos la oración interrogativa pronominal o parcial. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos ¿cuándo debo tildar una palabra monosílaba? Este signo de interrogación. Ahí tenemos un pronombre interrogativo. Por eso se dice pronominal, porque tiene un pronombre interrogativo. ¿Cuándo? Puede ser cuándo, quién, cómo, etc. Y la indirecta, dime cuándo debo tildar una palabra monosílaba. Entonces ahí cuándo tal vez es una pregunta. Pero es una interrogativa indirecta. La entonación es descendente. También se dice en oración imperativa. Verifique que todas las palabras de este texto estén tildadas. También entonación descendente. Ahora la entonación horizontal. Se presenta en oraciones interrumpidas o inconclusas. Una palabra monosílaba se debe suspensivos. Ya se entiende que tiene una sola sílaba, ¿no? Ya se conoce. Podría decir a caballo regalado no se le mira el suspensivos, el diente es conocido. Entonces, tenemos tres clases de entonación.
la ascendente, la descendente y la horizontal. Ahora, también existe la función distintiva del tono, ya lo dijimos hace un momento. Esa función distintiva se da en estos ejemplos. Dice, cuando hablamos del tono final ascendente, oración interrogativa directa, total o absoluta. ¿Muestras mucho empeño en tus estudios? ¿Sí o no? Esa es oración interrogativa directa, total o absoluta. El tono final es ascendente. La oración enunciativa muestra mucho empeño en tus estudios. Allí es ya el tono final descendente. ¿Por qué? Descendente, que la oración es enunciativa. Tenemos un primer ejercicio. Dice, a ver, pero una leída por parte de los estudiantes. A ver, un minuto para que lean la 1 y otro minuto para que lean la 2. A ver si pueden resolver esa oración o esa tarea o ese ejercicio. Ya. El ejercicio número 1 tiene dos números. 1. Elija la alternativa que presenta tono en función distintiva. En la A dice, resuelve las preguntas de tu separata. Ahora, no hay ninguna palabra ahí que puede trabajar de otra manera. En la B, ¿cuál es el impacto de la contaminación LIS? Acá es una oración pronominal, tiene función descendente. En la A, resuelve las preguntas de tu separata ahora. Esa es una imperativa, descendente. En la C, Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. ¿Qué nos están pidiendo? Función distintiva. Dice, Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. Nos están pidiendo la función distintiva. En la D, dime cuáles son los desafíos que enfrentas. Acá es una indirecta parcial, descendente. Ahora, qué alegría verte triunfar, estimado amigo. Es una exclamativa, descendente. Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. Acá tenemos Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. Acá tenemos esta es enunciativa. El ejercicio 2. Marque la opción donde el acento y el tono cumplen función distintiva, el acento y el tono. A. Función distintiva del acento y tono. Qué bella es la historia de ese niño. Ahí es descendente, pero no hay una palabra que pueda trabajar de otra manera. Ahora, en la B, dime si ya vendiste los polos de rayas. Es una pregunta también descendente, pero no hay palabra que pueda trabajar de otra manera.
C. Elías pidió que le den más vacaciones. De igual manera, el descendente. No hay otra palabra. Trajo chocolates para sus hermanas. Trajo chocolates para sus hermanas, lo decía o no. Entonces es ascendente. Pero no hay una palabra que pueda trabajar como la E. Dice, diagnosticó una enfermedad celíaca. Entonces, diagnosticó una enfermedad celíaca. Acá se puede colocar el signo de interrogación. Entonces, diagnosticó. Y a la oración, que es una enunciativa, se puede cambiar por o se puede anteponer el signo de interrogación, y sería una absoluta total. Entonces ahí encontramos la función distintiva del tono y también del acento. En la 1, por ejemplo, dice Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. Esa oración que es enunciativa puede convertirse en interrogativa, directa, total, absoluta. Y ahí está el cambio, o la función distintiva. Ahora entramos a explicar la sílaba. ¿Qué cosa es la sílaba? La sílaba es una unidad de pronunciación de la palabra. Es una unidad mínima de pronunciación. Está constituida por un núcleo, que siempre será la vocal, y a veces por márgenes silábicos. Ahí trabajan las consonantes. Su estructura. La sílaba, por su estructura, por ejemplo, la palabra voluntad. Voluntad. ¿Cuántas sílabas tiene voluntad? 3 sílabas. Voluntad. Observamos que la sílaba, en estos ejemplos, vamos a observar en su estructura. Tenemos que en cada sílaba hay una vocal. Esa vocal es el núcleo. Y a esa vocal le acompaña una consonante. Esa consonante es el margen silábico anterior en el caso de la sílaba vo. En el caso del lum, la vocal es el núcleo. Y los margen silábico es la L, margen silábico anterior, y la N, margen silábico posterior. En TAD, el núcleo es la A, el margen silábico anterior, que es una consonante, es C, y el margen silábico posterior, D. Entonces ahí nos damos cuenta que la sílaba tiene un núcleo y márgenes. El núcleo siempre es una vocal y los márgenes consonantes. Aunque existen palabras que no llevan márgenes, no hay consonantes. Bueno, entonces es la estructura de la sílaba. Vamos ahora a las clases. Hay 2 clases.
por su intensidad, por su terminación. Por su intensidad y por su terminación. Cuando hablamos de su intensidad, la sílaba se clasifica en tónica y átona. Se entiende que la tónica se pronuncia con mayor fuerza de voz y la átona se pronuncia con menor intensidad que la tónica. Por ejemplo, tenemos la palabra arena. Arena. A, re, hay 3 sílabas. Es una vocal abierta. A. Luego tenemos tónica. Are es la sílaba tónica. Abierta. Tenemos ahí la E, que es una vocal abierta. Y luego tenemos la otra, la átona, que es na. Entonces la sílaba tónica que es re. Las dos, la que antecede y sigue a re, son átonas. Por su terminación. Las sílabas pueden terminar en vocal o en consonante. Cuando terminan en vocal se llama abierta o libre. Abierta o libre. Y cuando termina en consonante se llama cerrada o trabada. Acá es un ejemplo. Transitar. Tran es una trabada. Sí es una abierta o libre. Y tar es una trabada. Pero, ¿cuál es la sílaba tónica que hay en transitar? Tar. Entonces es una tónica. Tónica es la sílaba tónica es tar. Tenemos un ejercicio 2. Pero antes de desarrollar esto, hay que leer. Pero para concluir la clase de sílabas, por la intensidad, sílaba tónica y átona. Y por su terminación, sílaba libre o abierta, cuando termina en vocal. Y cerrada o trabada cuando termina en consonante. Acá en el ejercicio 2 dice, las sílabas se clasifican en tónicas o átonas, según la intensidad con que se pronuncian en la palabra, y en libres o trabadas según terminen en vocal o consonante. De acuerdo con ello, relacionen las sílabas subrayadas de las palabras con sus respectivas clases. Luego elija la alternativa adecuada. Las palabras, en la 1 tenemos la sílaba subrayada censura. Analicemos la palabra censura. 3 sílabas, 3 sílabas. Es la sein es átona. Es una sílaba, átona. Por ese lado ya lo vemos. Pero ¿en qué sílaba termina? ¿En qué termina? En consonante. Entonces ahí censura sería una átona grabada. En la 2 dice, ellos tuvieron muchas becas y premios. La sílaba subrayada, becas es B.
También es tónica. Tónica. La determinante en vocal es tónica libre o abierta. Entonces, esa sílaba es tónica y libre. Tónica libre. En la 3 tenemos, se movilizó por un medio de transporte. La sílaba de la palabra transporte. Por transporte. Vemos que es una sílaba tónica, de intensidad. Por la terminación, es una sílaba cerrada o trabada. ¿Por qué letra se corresponde? Con la D, es tónica trabada. Tenemos la 4. Se previó lluvias en el norte del país. La sílaba de la palabra norte, T, es una sílaba átona. Tienen vocales, átona. Entonces, átona, ¿cuál es? C. La respuesta está en la A. 1 con A, 2 con B, 3 con D, 4 con C. 2 con B, 3 con D. Secuencia de vocales. A ver, la secuencia de vocales. ¿Qué significa secuencia de vocales? Son vocales continuadas, seguidas. Es la sucesión de vocales que se presentan en una palabra. Esa es la secuencia de vocales. Ahora, hay clases de vocales. Tenemos las vocales según la gramática normativa. La gramática normativa dice que las vocales se clasifican abiertas y cerradas. Las abiertas son la A, E, O y las cerradas I, U. Esa es según la gramática normativa. Entonces, combinando estas vocales, llegamos a la conclusión de que tanto el diptongo como el triptongo son homosilábicos, porque el diptongo está siempre dentro de la sílaba. Y heterosilábico se da en el hiato, porque el hiato es cuando ese hiato está en sílabas distintas. Sílabas distintas. Dice, hay una nota, no hay secuencia de vocales en guitarra, en guerra, en pena, en 15. No hay secuencia de vocales. Combinando las vocales abiertas con las cerradas, podríamos encontrar triptongos o hiatos. Vamos a ver a continuación.
Hablemos del diptongo. El diptongo es el grupo homosilábico. Está dentro de la sílaba. Es la secuencia de los vocales que forman parte de una misma sílaba. Forman parte de una misma sílaba. Vemos algunos ejemplos. También se dice creciente o decreciente. Creciente cuando empieza por una vocal cerrada y decreciente cuando empieza por una vocal abierta. Por ejemplo, IA, y anda, está el diptongo IA. Y nieve, IE, ahí está el diptongo. En misión, IO, ahí está el diptongo. Viendo que esa es una cerrada y una abierta. También se puede decir creciente. Ahora, decreciente, una vocal abierta, es una cerrada. Por ejemplo, acá, aire, o también cautela, o también peine, es decreciente. Quiere decir que empieza con una vocal abierta y luego cerrada. Ahora, tenemos las dos vocales. Las vocales tenemos acá, por ejemplo, en cualidad, cualidad, es una cerrada y una abierta, y es creciente. Ahora, cuerno, cuerno, fue el diptongo. Y luego, apaciguó, apaciguó, hubo, está el diptongo. Tenemos ahora en la vocal cerrada, tenemos una vocal abierta y cerrada, que se llama decreciente, creciente, eufórico, alcaloide, souvenir, souvenir. Finalmente tenemos las vocales cerrada más cerrada. Por ejemplo, IU, ciudad, o lingüista, está UI. Entonces, el diptongo está dentro de la sílaba, o sea, que es homosilábico. Se puede unir una abierta con una cerrada con una abierta, o vocales cerradas. Pero esas dos vocales cerradas tienen que ser diferentes. Cerradas diferentes. El diptongo es la secuencia de tres vocales que forman parte de una misma sílaba. Su estructura. Hay una vocal cerrada más una abierta más una cerrada.
Por ejemplo, acá tenemos anunciáis, abierto está al centro. Y está haciendo cumplir la función de eh, margen románticos consonánticos. Ahora, acariciéis, acariciéis. La vocal abierta está entre las dos cerradas. Opioide, la vocal abierta está al centro. Diaural, diaural, la vocal abierta está al centro. Aliéutica, aliéutica, está la vocal al centro, la vocal abierta. Ahora, wow, la vocal abierta al centro. Ahora, actuáis, actuáis. Y bueno, la vocal, la Y, cuando está al final de la sílaba, puede cumplir la función de boca cerrada para formar el diptongo. También para formar el diptongo. El diptongo, por ejemplo, en mamey, hoy. Y para el diptongo, güey, por ejemplo, güey. Entramos al hiato. El hiato es un grupo heterosilábico. Es la secuencia de dos vocales que forman sílabas diferentes. Hay dos clases. Hiato simple, hiato acentual. El hiato simple se da con la vocal abierta más abierta, letra más abierta. Océano, ahí la voz tiene que separarse. Albahaca, se separa. Preescolar, preescolar, se separa. E, son dos vocales iguales. Tenemos la palabra, por ejemplo, cuando es vocal cerrada más cerrada. Chiita, chiita, rumbiro. Ahora, el hiato acentual, toda la palabra que tiene hiato acentual, ¿pero qué es el hiato acentual? El hiato acentual es cuando la vocal cerrada, estando junto a una abierta, tiene mayor intensidad de voz. Y esa intensidad hay que colocarle la tilde. Por ejemplo, oído. La I cerrada tiene más fuerza que la O, o sea, que gráfica la tilde. La tilde ahí. Caída, caída. Cerrada está después de la A, pero la fuerza de voz recae en la cerrada. Su tilde. Ataúd, ataúd. La cerrada tiene más que la A. Ahí es la sílaba tónica y en este caso la cerrada tiene la intensidad, por lo tanto, esa vocal lleva tilde. Continúa. U.
más fuerza, la U más fuerza que la A. Tío, la I más fuerza que la O. U, U, la mayor fuerza de voz se le cae en la O. Entonces, el hiato acentual se presenta cuando la vocal cerrada está en la frontera abierta, tiene mayor intensidad de voz. Y esa intensidad hay que graficarla. Una aclaración. Todas las palabras que tienen hiato acentual, estas palabras que tienen hiato acentual no obedecen a otra regla, son totalmente autónomas. Tenemos un ejercicio 3. A ver, vayan leyendo este ejercicio. En el ejercicio 3, 1. Señale la alternativa que contenga la mayor cantidad de triptongos. Y en el ejercicio 2 dice, en el texto, las estrellas masivas acaban sus días estallando como supernovas que dan lugar a otro objeto. La más estudiada de la historia es 1987A, pero no se sabía cuál había sido el resultado de la explosión, hasta que datos del telescopio James Webb han revelado que es una estrella de neutrones. Hay cuántos diptongos. Aquí hay que verificar. En primer lugar, analicemos la U. A ver, los triptongos. Vamos a ver. Antieuropeo.
antieuropeo. Vamos a ver ahí. Es que nos están pidiendo la mayor cantidad de triptongos. Antieuropeo. Ahí, ahí hay un triptongo. En licuéis, cambiéis, cautela. Ahí hay 2 triptongos. Ahora, en confiáis, amáis, en confiáis, hay un diptongo nomás. Ahora, biauricular, biau, ahí hay otro triptongo. Ahora, guiaba, guía, no, ahí no hay diptongo, ahí simplemente hay un diptongo. Estamos viendo en guiaba, ahí la fuerza que cae en la boca. Ya, tomo. Hoy dice TikTok, traes, averigüéis, Maico, la TikTok, la TikTok, está, eh, eh. Ejercicio 2. Vamos a analizar. En el techo las estrellas masivas acaban sus días. Ahí hay un hiato. Estallando como supernovas que dan lugar a otro objeto. La más estudiada en diptongo de la historia. Y ya hay otro diptongo. Pero no se sabía, ahí hay un hiato acentual. ¿Cuál? Ahí hay un diptongo. Ahí hay un hiato acentual. En explosión hay un diptongo. En telescopio hay un diptongo. Y en neutrones hay un diptongo. Entonces, la alternativa que acierta todos los grupos vocálicos, la B, 6 diptongos y 3 hiatos. 6 diptongos y 3 hiatos. Esa es la respuesta. Entramos al silabeo ortográfico. Silabeo ortográfico. ¿Qué es el silabeo ortográfico?
es la segmentación de las palabras en sílabas, de acuerdo con reglas normativas. Por ejemplo, tenemos transatlántico. ¿Cuántas sílabas? Transatlántico. Ahí no hay problema. Ahora, superamoroso. Superamoroso. Ahora, excomulgar. 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 En exámenes. Exámenes. En antiinflamatorio. Antiinflamatorio. En rehuías. Isaías. Ese es el silabeo. Pero ahí están, ya se está aplicando las reglas. Ahora, las reglas, ¿qué dice? La consonante entre vocales se silabea con la segunda vocal. Por ejemplo, suboficial es suboficial. Desánimo. Desánimo. Ahora, el grafema X entre vocales acompaña a la segunda vocal. Por ejemplo, sexagenario. Sexagenario. Tenemos taxímetro. Taxímetro. Ahora el grafema H no impide la formación de sílabas. Ejemplo, alelí. Alelí. Exhumar. Exhumar. Segmente las siguientes palabras en sílabas considerando las reglas del silabeo ortográfico. Vamos al silabeo. Hiperónimo. Ahí es hiperónimo. Exudar. Ahí es exudar. La X va a la segunda vocal. En la 3. Exabrupto. 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 La X a la segunda vocal. En exhibición. Exhibición. La H no interfiere. Preámbulo. Preámbulo. Ahí se separa la E y la A. Ahora, ahuyentar. 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 Au. Ahora, abstención. Abstención. Ahora, exhalación. Exhalación. Ahora, superarrendamiento. Subarrendamiento. Ahora, aprender. Aprender. En deshumedecer. Deshumedecer. Ahora, endeuezar. Desuezar. Desuezar. Infrahumano. Infrahumano.
Humano. Infrahumano. Buhardilla. Buhardilla. Huían. Huían. Dos sílabas. Desintoxicar. Desintoxicar. Excepción. Excepción. Tres sílabas. Crucifixión. Crucifixión. Ficción. Subrayar. Subrayar. Y almohada. Almohada. Esa es la correcta. Si lo veo correcto. Vamos a proyectar los ejercicios. Vamos a resolver primero las 4 preguntas. Vamos a señalar las preguntas que vamos a analizar. La 3. Cuatro, 6. La 5. 4, la 5. Y la última pregunta es, vamos. La pregunta número 3. Vamos a ver la pregunta número 3. Dice, el acento y el tono son fonemas subsegmentales que funcionan a nivel de palabra y de oración, respectivamente. Según ello,
¿En qué enunciado el acento y el tono pueden cumplir función distintiva? Vamos a ver. En la 1, es genial ver a tantos niños que se divierten. Ahí no encontramos ninguna palabra. Es genial ver, acá no hay ninguna palabra que pueda trabajar como de otra forma. En el 2, dice, ejercito los músculos dorsales en el gimnasio. Es decir, ejercitó los músculos dorsales en el gimnasio. Ahí ejército sí trabaja como, puede ser trabajar como ejercito y ejército. Entonces ahí hay distinción distintiva del tono. En la 3, pregunté si a tus jefes le agrada el té con limón. En la 3, tampoco no hay ninguna palabra que pueda trabajar de otra manera. En la 4 dice, especificó las indicaciones del examen de hoy. Especificó, específico y específico. Ahí sí. Bueno, entonces en el 2 y 4, el acento cumple función distintiva porque oponen las palabras ejército, ejercito, o también en la siguiente especificó, específico. Asimismo, en dichos enunciados, el tono distingue las oraciones enunciativas de las interrogativas directas totales. Claro. En la 2 podría ser con su signo de interrogación. Ejercito los músculos dorsales en el gimnasio. Y en la 4 puedo convertirlo a una enunciativa. Especifico las indicaciones del examen de hoy. Entonces la respuesta está en la B. B. Ahora la 4. Dice, en la lengua española, el tono final del enunciado es una función distintiva. Este es clasificado en ascendente, descendente y horizontal. En tal sentido, señale la alternativa que denota inflexión tonal ascendente. Ascendente. Vamos analizando la 4. Veamos desde la A. Dice, ¿cuándo iniciarás tus clases de natación? Acá encontramos un pronombre interrogativo. Este es interrogativa directa parcial o interrogativa pronominal. Tiene entonación descendente. Nos están pidiendo una ascendente. La B. Pregunté cuándo viajarás al norte del país. Ahí también hay un pronombre. ¿Cuándo? Tiene entonación descendente. En la C.
Entrenaron la película peruana Yanaguará. Estrenaron la película peruana Yanaguará, ¿sí o no? Esa es la ascendente. Ahora, dime si a tus jefes les agrada el té con limón. Dime si a tus jefes les agrada el té con limón. Esta es una pregunta interrogativa. Interrogación descendente. Esta es una interrogativa. Indirecta. Indirecta. La E. Quienes hubieran imaginado dicha sorpresa. ¿Quiénes hubieran ignorado dicha sorpresa? De ahí un pronombre interrogativo. ¿Quiénes? ¿Quiénes hubieran ignorado? Entonces ahí hay una. La respuesta está. Pero como hay un pronombre quiénes, la entonación descendente. La única que tiene ascendente es la C. C. ¿Qué quiere decir? La oración interrogativa directa total representa al tono final, ascendente. El resto de las alternativas poseen tono final descendente. Vamos a analizar las 5. Analicemos las 5. Las palabras se clasifican en tónicas, las sílabas se clasifican en tónicas o átonos, según la intensidad con que se pronuncian en la palabra. Y en libres o trabadas según terminen en vocal o consonante. De acuerdo con ello, relacionen las sílabas subrayadas de las palabras con sus respectivas clases. Luego elija la alternativa adecuada. Dice ahí, triunfarás si cumples tus metas trazadas. Observemos la sílaba. En la 1 está subrayada en la palabra trazadas, sa. ¿Qué cosa es? Sa. La sílaba observamos que termina en vocal y es tónica. Entonces, tónica libre.
En la siguiente, se están investigando a los funcionarios. Están, está subrayada, están. Es una sílaba tónica y está terminando en consonante. Entonces está cerrada. Tónica trabada. En la 3, ¿cuáles son los signos de los signos del sarampión? Ahí hay cuáles. Es un pronombre interrogativo. Pero cuáles es tónica. Pero la palabra subrayada es sarampión. Saram. Ram es átona. Termina en consonante. Entonces, átona trabada. Y en la 4, la palabra que está subrayada es K, o sea, de carrera. O sea, K. Ahí es carrera, es átona libre. Por lo tanto, la respuesta es la D. D. 1 con B, 2 con D, 3 con B, 4 con C. Vamos a la 11 ahora. La 11 dice, el correcto sílabe ortográfico de una palabra está normado por reglas ortográficas prescritas por la RAE. Identifique la alternativa donde hay adecuada segmentación silábica de las palabras. Observemos la A, dice casuística, curídica. Ahí la palabra casuística tiene que ser silabeada, K, Swiss, una sola sílaba. Swiss. Y K. Jurídica está bien. Entonces ahí no está correcto. En la B dice suboficial. Ahí tiene que separarse. Suboficial. Arruinado está bien. Entonces el suboficial está mal silabeado. Hay que silabearlo correctamente. En la C. Guardilla. Guardilla. Guardilla, no. Guard. Guardilla. En reconstruida. Hay en reconstruida. Truí. Palabra. No es la está así, la verdad. La D. El prefijo D se rompe. O sea, otro dice E, sa, ta, ta, to. Y este está bien. Esa, se rompe. La, tampoco es esa. En la E, su, el, arriba. Su, pe, com. En que digo está bien. Su, su, er,
Entonces, está bien. B es la realidad. E. Ya corregimos la. Ahora vamos a ver. Tiempo, vamos a la siguiente. Corregir. La 1. En la lengua española, el acento no tiene posición fija en la palabra. Es decir, puede situarse en diferentes sílabas y con ello distinguir significados según lo expresado anteriormente. Marque la opción donde se cumple la función distintiva del acento en las palabras subrayadas. Vamos a ver. Por fin terminó la tesis de maestría José. Y terminó. Ser. Termino. Pero me están pidiendo acá, dice, según lo expresado anteriormente, la opción donde se cumple la función distintiva del acento. Le dice que acá terminó, pues termino, término. Esa es una. La 2, deposito, puede trabajar como depósito o depósito. De manera puede trabajar. Entonces la 2, la palabra depósito o depósito puede trabajar con depósito, depósito. Ahí se presenta el tal fenómeno que se está pidiendo, función distintiva del acento. Entonces la 1 y 2, que significa decir la D. Claro, en 1 y 2 el acento puede situarse en diferente posición silábica y con ello generar el cambio de significado. Esto se observa en los términos termino, término, terminó. Y en depósito, depósito, depositó. Entonces la respuesta está en la D, de 1 y 2. Claro, el acento puede situarse en diferente posición silábica y con ello genera el cambio de significado. Esto se observa en los términos termino o término, termino, terminó. Y depósito, depósito, depositó. En la oración 2, o en la pregunta 2, dice la inflexión final
de la oración en el castellano puede ser ascendente, descendente u horizontal. De acuerdo con lo mencionado en los enunciados. En los enunciados, los People's Choice Awards 2024 reconocen diversas categorías: películas, música y TV. ¿Sabías cómo se presentan los efectos efecto de las islas urbanas de Carolina? ¿Y estás de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial como VAR y ChatGPT en el ámbito educativo? Presentan respectivamente las inflexiones finales de tono donde podemos encontrar ellos. Dando la lectura correspondiente, el primer enunciado presenta tono final descendente, ya que es una oración enunciativa. El segundo tono final descendente, pues es una oración interrogativa indirecta parcial. Y el último posee tono final ascendente, por ser una oración interrogativa directa absoluta o total. Eso los vamos a ver en la 3, ya lo corregimos. La 3 ya lo corregimos. La 4 también ya lo corregimos. La 5, 3, 4 y 5 ya están corregidas. Faltaría la 6. Dice, en las palabras, las secuencias de vocales pueden formar diptongos, triptongos, o sea, grupos homosilábicos, o hiatos, que son grupos heterosilábicos. De acuerdo con lo expresado, correlacione ambas columnas y marque la alternativa correcta. Hay que correlacionar. Dice, Isaías llegó exhausto a aquella ciudad. En Isaías hay dos hiatos. Isaías, dos hiatos acentuales. Y los diptongos, exhausto. Ciudad. En la 2,
Eloísa trabaja con ahínco en, en un kiosco. Entonces Eloísa, hay dos hiatos. Eloísa. Eloísa trabaja con ahínco. Eloísa un hiato. Ahínco otro hiato. Los hiatos acentuales. Y un diptongo. Kiosco. Kios. 3. A Leonardo lo calificaron. A Leonardo lo calificaron de antieuropeo. A Leonardo, Leo, hay un diptongo. Por el momento hay un hiato, pero un hiato. Dice, a Leonardo hay un hiato. Simple. Lo calificaron de antieuropeo. Anti en diptongo. Anti-europeo. Y es antieu. Antieu. Tieu. O, P, O. O sea, hay dos hiatos simples y un triptón. En la 4, Georgina toca una canción con la guitarra. Georgina. En Georgina vemos que hay un hiato. Georgina. Y un hiato simple. Toda una canción. Ahí hay un diptongo. Con la guitarra. La guitarra. Bueno. Entonces hay un hiato simple. Un diptongo. Hasta las 6. La respuesta de las 6 es la B. ¿Cierto? La B que dice 1 con B, 2 con C, 3 con D y 4 con B. La 7 ahora. La 7. Un grupo vocálico homosilábico es la unión de dos vocales, que es el diptongo. O de 3 vocales, que es el diptongo, que pertenecen a una misma sílaba. En tanto, un grupo heterosilábico entonces, vamos a repetir. Si un grupo vocálico homosilábico es la unión de dos vocales, que es el tono, o de 3 vocales, que es el tono, que pertenecen a una misma sílaba. En tanto, un grupo heterosilábico, constituido por hiato, es la secuencia de vocales en sílabas distintas. De acuerdo con ello, señale el número de diptongos y hiatos, respectivamente, presentes en el texto. ¿Cómo podríamos ir al centro de la Tierra y ver lo que hay ahí dentro?
quizás por el sitio más idóneo, bajando por la boca de un volcán, como el que entró hace poco en erupción en Islandia, al estilo de lo que hicieron los protagonistas de la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, de 1864. En una idea viable. Entonces, los 10 dictongos se encuentran en las siguientes palabras: tierra, hay, sitio, erupción, Islandia, hicieron, Julio, viaje, tierra, viable. Está los 10. Ahora, los 4 hiatos están en, podríamos, ahí son acentuales. Luego tenemos idóneo, idóneo. Por lo tanto, ahí la respuesta de la C. Tenemos ahora la 8. ¿Qué dice la 8? Teniendo en cuenta que la secuencia de vocales distribuidas en sílabas diferentes se lo denomina hiato, que se clasifica en simple o acentual. Identifique la alternativa que contiene los dos tipos de hiato. Los dos tipos de hiato. ¿Cuál es la alternativa? Los dos tipos de hiato. Primero tiene que estar el simple y después el acentual. Vamos a ver. Y ahí hay un acentual, eso no es. En la B, Joel, es decir, un hiato simple, y podía, ahí hiato acentual. Ahí es cumple. En la C, no cumple. Entonces, en la referida alternativa se observan los dos tipos de hiato. La palabra podía contiene un hiato acentual y Joel, hiato simple. Entonces la respuesta es la B. La 9. En el texto, ¿sabías que el Perú es el país con mayor radiación solar a nivel global, seguido por Bolivia, Argentina y Chile? Hacia finales de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología o Hidrología, CENAMI, advirtió que el Perú está alcanzando categorías de exposición de mediación ultravioleta entre ultravioleta alta y extremadamente alta. ¿Cuántos hiatos acentuales se encuentran? Hiatos acentuales. En la 9, veamos. Los hiatos acentuales presentes en el texto son 5. ¿Sabías?
país, meteorología, hidrología y categorías. La respuesta es la E, 10. El diptongo es un grupo vocálico monosilábico que reúne dos vocales en una misma sílaba. Mientras que el hiato es un grupo heterosilábico que une a una secuencia de vocales en sílabas distintas. Teniendo en cuenta esta afirmación, señale la alternativa donde se observa la escritura correcta de la secuencia vocálica de la palabra sumeriana. Y vamos a ver. Batracio no es batracio. Vamos a ver 10. Pero ¿qué hay ahí en batracio? En batracio hay un ton. Ahora, el niño pateaba, no es pateaba, es pateaba. ¿Qué hay ahí? Hay un otro simple. Pateaba. En la C encontraron un geranio. Sí, un geranio. Encontraron un geranio. La C está correcta. Muy hermoso. En cambio, la D se detectó la poliomielitis. No. Eso es poliomielitis. Poliomielitis. Y el audio. Con toda la respuesta ahí de la C, pero estamos viendo. Corrección. En la D es poliomielitis. Y ahí hay dos diptongos. Y en la E, la palabra no es boina, sino es boina. Hay un diptongo. Por lo tanto, la respuesta ahí es la C. La 11 ya está corregida. La 12. Vamos a la 12. Lea los enunciados y determine si son verdaderos o falsos. Luego marque la alternativa correcta. Acá tenemos. En la palabra esternocleidomastoideo hay 8 sílabas. No, hay 9. 9. Entonces falso. Hay un hiato acentual y un diptongo en las palabras leíais. ¿No? Leíais los diptongos. Claro, eso es falso. La 3. Se presenta un hiato simple en la palabra un hiato simple.
Video, video arbitraje. Es falso, video arbitraje. Video ar. Esto es falso también. Luego tenemos el término enhorabuena. Presenta 5 sílabas. Enhorabuena. Enhorabuena. Sí, eso está correcto. Entonces la única que está correcta es la 4. Todas son falsas. Como tenemos tiempo y hemos pasado ya las diapositivas de la semana 4 y hemos desarrollado las preguntas, vamos a, en el minuto que nos queda, ir proyectando la separata o las diapositivas de la semana 5.
próxima semana, la quinta semana, corresponde a la escritura. Hay algunas características que vamos a ir adelantando. La escritura es simbólica, es artificial y es posterior. ¿Por qué es simbólica? No hay una relación natural, sino convencional entre el signo que representa. ¿Por qué es artificial? Es un fenómeno cultural dependiente de la lengua. No todas las lenguas tienen escritura. Es posterior. Es un fenómeno tardío en la historia de la humanidad. La primera manifestación de la lengua es la forma oral. Y conservadora, porque tiene por objeto representar los mensajes y los textos sobre soportes estables y duraderos como son los libros. Esas son las características. La escritura, históricamente se desarrollaron tres sistemas básicos de escrituras: lo fue la biográfico, gráfica, silábica y alfabética. El sistema biográfico toma como base para la representación gráfica las ideas o conceptos, el significado, el signo. En el sistema silábico toma como base para la representación escrita el significante. Cada signo representa una sílaba, representa una sílaba. Y el sistema alfabético toma como base para la representación escrita el significante. Cada signo representa un fonema español, después el español inglés. Bueno, entonces hay tres sistemas: geográfico, silábico, son datos históricos. Cuando se habla del significante, nos estamos refiriendo al signo lingüístico, ¿no? El significado son los conceptos que tenemos de las cosas, el significado de la expresión. La expresión. Ya lo explicaremos en su momento, el significado y el significante. Pero acá, como se está mencionando esa palabra, tenemos que hacer la explicación.